Continuamos con esta serie, Liberando al Hombre Interior. Nos queda este mensaje y uno más. Aleluya. ¿A cuántos el Señor les ha estado hablando? Dios ha estado ministrando a lo profundo de nuestros corazones para provocar algo hermoso, algo maravilloso. Aleluya. Que es que la vida de su espíritu pueda fluir libremente. Romanos capítulo 7. Y vamos a leer a partir del verso 18. Romanos capítulo 7, a partir del verso 18. Y el mensaje de esta mañana es: ¿de parte de quién estás? ¿De parte de quién estás? Romanos capítulo 7, versos del 18 al 25. Cuando lo encuentres, dices un amén fuerte para saber que ya estás ahí. Aleluya. Dice el verso 18 de Romanos capítulo 7, y yo sé, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Note que él hace una diferencia. Amén. Como si hubiesen dos personas dentro de sí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Cuántos se identifican con esto que está hablando el apóstol Pablo? Porque según el hombre interior, es decir, el hombre espiritual, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Tú eres bueno, Señor, y no nos cansamos de decirlo. Tú eres santo, tú eres digno, tú eres merecedor de alabanzas. Y aquí estamos humillándonos ante tu poderosa mano, reconociendo que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Suplico en esta mañana la asistencia de tu Espíritu Santo. Que seas tú paseándote entre nosotros, y no solo paseándote entre nosotros, que seas tú llegando a las áreas más profundas de nuestro ser, entresacando lo precioso de lo vil, trayendo liberación, restauración, y todo para la gloria y la honra de tu nombre. Escóndeme tras tu cruz en esta hora, y que solamente tu voz y tu persona sean escuchadas en esta hora. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, le puedes decir al Señor: háblame, Dios. Cuando usted va a la Escritura o desde el libro de Génesis y sigue leyendo libro por libro, capítulo por capítulo, hasta llegar al último libro, el libro de Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que desde el inicio de todas las cosas, el plan de Dios siempre ha sido el mismo. Las circunstancias cambian, la condición del hombre ha cambiado, pero el plan de Dios se mantiene siempre siendo el mismo. Y el plan de Dios siempre ha sido habitar en medio de su pueblo. Para eso formó una pareja, y dice la Escritura que Él sopló de su espíritu en esa pareja, a fin de que el hombre pudiera contener y el hombre pudiese expresar la presencia de Dios. Luego vemos cómo Dios escoge a un pueblo y provoca que ese pueblo construya un tabernáculo y luego un templo, con la idea de Él habitar en medio de su pueblo.
Finalmente vemos cómo Él escoge un cuerpo que es la iglesia y vuelve a soplar sobre ese cuerpo, aleluya. Y la Biblia dice que tú y yo, que hemos nacido de nuevo, ahora somos el tabernáculo de Dios, ahora somos el templo que contiene la presencia de Dios. Así que desde la creación de una pareja hasta escoger de todo reino, lengua y nación y hacer un pueblo y convertirlo en su cuerpo, el plan de Dios ha sido siempre el mismo: habitar en medio de nosotros. Pero es interesante ver cuando vamos al libro de Génesis y vemos cómo Dios forma todas las cosas, cómo el Señor da creación, cómo el Señor hace que surja una nueva pareja, esa pareja en la llena de su espíritu. Vemos que Dios crea a esa pareja y lo hace de una manera pura. El hombre completamente era perfecto y puro, y eso incluye su cuerpo. Aún el cuerpo de Adán y Eva eran cuerpos perfectos. No obstante, cuando Adán y Eva pecan, cuando ellos comen de ese fruto que Dios había dicho que no debían ellos consumir, vemos que sucedió algo terrible. Y lo que sucede es que la naturaleza pecaminosa del diablo se impregna, por así decirlo, en el cuerpo de aquel hombre y de aquella mujer. Cuando el hombre peca, ¿sabes que esto hace que el espíritu del hombre muera? Esto hace que el alma del hombre quede cautiva, y esto hace que aquel cuerpo que había sido puro quede corrompido. Pablo habla de la carne en Romanos capítulo 7, verso 18. Pablo dice: pues yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Entonces es claro que el apóstol está diciendo que en nuestra carne no mora el bien. Y lo está hablando un hombre de Dios. Y lo está hablando un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Y Pablo dice: en mi carne no mora el bien. ¿A qué se debe esto? Es importante entender que carne y cuerpo no es lo mismo. Amén. A veces nosotros utilizamos el término y lo utilizamos a nuestra discreción, pero la realidad es que carne y cuerpo no es lo mismo. Cuando la Biblia habla de carne, se refiere al cuerpo humano, pero al cuerpo humano caído y corrupto, junto con sus concupiscencias, sus malos deseos. En otras palabras, cuando la Biblia nos habla de carne, nos está hablando de una naturaleza pecaminosa dentro de este contexto que estamos nosotros hablando en esta mañana. Y debes tú entender que la carne no fue creada por Dios. Dios crea el cuerpo. La carne es una mezcla entre lo que Dios crea y lo que surge producto de la desobediencia del hombre. ¿Lo puedes entender? Dios no crea la carne. Dios crea el cuerpo. Y Dios crea un cuerpo perfecto, un cuerpo limpio, un cuerpo puro. Exactamente. El hombre peca, así que aquel cuerpo que era santo, que era puro, que era limpio, pasa a ser un cuerpo corrupto, un cuerpo enfermo, un cuerpo sucio, un cuerpo que ya no es santo. El resultado de esa mezcla entre lo que Dios creó, un cuerpo santo, y lo que surge producto de la desobediencia es la carne, que es nuestra naturaleza pecaminosa, aleluya. Entonces Dios crea el cuerpo del hombre como un vaso limpio. Por eso Adán y Eva no se enfermaban. Era un cuerpo en unas condiciones perfectas, aleluya. Satanás, mi hermano, como aquel que propicia, por así decirlo,
Satanás como pecado personificado, vamos a llamarlo de esa manera, está en la carne del hombre. No en el cuerpo, amén, está en la carne, porque la carne es mi naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos lo pueden entender? Y es desde allí, precisamente, que él establece su reino y se hace un dueño ilegal. Y es interesante porque el apóstol presenta precisamente esta dinámica que se da entre el pecado y la carne, lo pone como una relación ilegal. Lo pone algo así parecido a un matrimonio que hay que disolver, que hay que romper, que hay que salir de esa relación porque lo que provoca en nosotros es muerte espiritual. Entonces debes entender en esta mañana que este pecado reside en todos los hombres. Amén. Quien lo está diciendo es el apóstol Pablo. El pecado reside en todos los hombres. Y lo hace a través de una naturaleza precisamente maligna que nosotros no podemos cambiar. ¿Cuántos saben eso? Esa naturaleza usted no la puede cambiar. Eso va a estar con usted hasta el día que el Señor te llame a su presencia o venga por nosotros. Romanos capítulo 5, verso 19. Y entender esto nos hace entender por qué todos somos pecadores. Amén. Romanos 5, 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aleluya. Mire, Satanás es el pecado personificado. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos 7:20, el pecado ahora mora en nosotros. Y el pecado tiene una gran variedad de formas, tamaños, colores. Es muy variado el pecado. Hay tantas cosas en nosotros de las que aún no hemos logrado nosotros desligarnos. Cosas con las cuales estamos trabajando, que siguen siendo pecados, aunque nosotros nos hayamos acostumbrado a ella. Dice el verso 20 de Romanos 7, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿quién? El pecado que mora en mí. Así como el espíritu humano, mi hermano, viene a ser una base sobre la cual Dios va a operar y desde la cual Él va a estar extendiéndose hasta tocar todo nuestro ser. Ese mismo principio se aplica en cuanto a lo que es el cuerpo corrupto. ¿Por qué? Porque la carne bajo la posesión de Satanás viene a ser precisamente ese centro de mando, por así decirlo, esa base desde la cual el enemigo puede hacer su obra diabólica. Satanás toma su lugar en lo que es la carne para influir sobre lo que es nuestra alma y de esa manera provocar lo que es muerte espiritual. Si usted va al libro de Génesis, usted ve cómo es la mecánica del pecado, cómo es la dinámica que se dio precisamente para seducir a Eva. Así mismo lo dice el apóstol Pablo, que Eva fue seducida por sus sentidos. Amén. Por lo que ella vio, por lo que ella tocó, por lo que ella gustó, porque dio oído a la voz del enemigo. Amén. Ella fue engañada. Eso es lo que significa ser seducido. Ella fue engañada. ¿Por qué? Por el enemigo a través de sus sentidos. El enemigo usa su cuerpo, porque en aquel momento era cuerpo, aún no había pecado. El enemigo utiliza los sentidos del cuerpo para atar su alma, que es su yo. Ella decide tomar el fruto prohibido, es decir, la voluntad. ¿Qué es lo que está ¿qué es la voluntad? Es el alma. Amén.
Son tus pensamientos, son tus decisiones, es tu voluntad, eso es tu yo, amén. Así que el enemigo utiliza los sentidos de ella, ¿para qué? Para atar su yo, para atar su voluntad. De ahí en adelante, la voluntad de todo ser humano es una voluntad pecaminosa. Pero el objetivo del enemigo no era simplemente corromper un cuerpo santo y atar un alma. El objetivo del enemigo era ¿qué? Provocar muerte espiritual. ¿Se da cuenta usted cómo desde afuera el enemigo comienza a operar? A través de los sentidos, es decir, del cuerpo. ¿Para qué? Para atar las emociones, para atar la voluntad, para atar tu yo. ¿A fin de qué? De dar muerte al hombre interior. Y es bueno que tú entiendas que esa es la misma mecánica que continúa utilizando el enemigo. El enemigo va a usar tus sentidos, ¿para qué? Para tratar de atarte a ti en tu alma, para provocar muerte espiritual, aleluya. Entonces, la dirección de la obra satánica siempre es desde el exterior a fin de llegar a tu ser interior y provocar muerte. ¿Lo entiendes? En cambio, la obra divina siempre va a ser del interior hacia el exterior. Amén. Él comenzó dándote vida cuando tú estabas muerto en delitos y pecados. Amén. Es una obra que inicia el Señor porque nosotros mismos no podíamos. Nadie se puede dar vida a sí mismo. Amén. Él comienza desde el interior a trabajar con nuestra condición espiritual. Él nos dio vida y luego el Señor comienza un proceso de ¿qué? De renovación de nuestra mente, que es nuestra alma. Amén. Comienza a cambiar tu manera de pensar, comienza a cambiar tu manera de sentir, comienza a cambiar tu manera de hablar, tus prioridades comienzan a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios está en un proceso de restaurar tu alma, de liberar tu alma que fue atada por una voluntad pecaminosa. Porque nuestra voluntad es una voluntad pecaminosa. Basta con que nos digan, no puedes hacerlo, no debes hacerlo, para que todo nuestro ser se active y queramos hacer eso que nos han dicho. En estos días estábamos devolviendo algo en Kohl's. Bendito sea por esa tienda, porque ahora todo lo que usted compra en Amazon, usted lo puede devolver ahí. Y hay una que me queda bastante cerca. Así que estábamos haciendo la fila para devolver todas las cosas que teníamos pendientes para devolver. Y al lado, a mano izquierda, había un estante lleno de velas de olores. Y Erika comenzó a oler todas esas velas. Y la muchacha que está atendiendo le dice, recomiendo que no huelas la violetita porque esa huele terrible. Yo no tenía deseos de oler ninguna de esas velas. Y basta con que aquella mujer dijera, no deben olerla porque huele horrible. Yo estaba ahí porque yo quería olerla. Yo quería oler qué tan terrible realmente es lo que ella estaba diciendo. Yo estaba luchando, pero no quería que la muchacha se sintiera mal, porque, oiga, nos acaba de decir que no la huelas, entonces pues pero yo decía, ¿cómo es nuestra naturaleza? Basta con que nos digan, no lo debes hacer, no lo hagas, no lo pruebes, no lo intentes, para que nosotros inmediatamente tengamos la curiosidad de ¿por qué me están diciendo que no? Yo quiero comprobarlo yo mismo. Yo no quiero que nadie me cuente. Yo quiero saber. Es nuestra naturaleza. Y es lo que precisamente dice el apóstol Pablo en relación a la ley. La ley precisamente te señala lo que está mal y tu concupiscencia, tu deseo de pecar, tu carnalidad, tu descomposición, por así decirlo, en todas las áreas, va a provocar precisamente que tú hagas lo que te están diciendo que tú no debes hacer. ¿Cuántos se identifican con esto? Pero bendito sea el nombre del Señor, que Él inicia una obra de adentro hacia afuera. Por eso siempre lo digo. Esa es la tremenda limitación que tiene la religión.
La religión siempre nos lleva a hacer cambios externos con la esperanza de que esos cambios externos afecten internamente. Pero la Biblia nos enseña que Dios comienza de adentro hacia afuera. Comienza trabajando con nuestro problema, que es un problema espiritual. Aleluya. Como te dije hace un rato atrás, algunos creen que carne y cuerpo es lo mismo, pero no lo es. Recuerde que cuando nosotros andamos en la carne, el cuerpo va a manifestar todo tipo de inmundicia, toda clase de maldad. Pero cuando nosotros andamos en el Espíritu, el cuerpo va a manifestar toda clase de bondad, de virtud, de amor, de paciencia que nacen de Dios. Amén. Entonces debes entenderlo en esta hora. Dios nunca va a usar la carne. Él usa el cuerpo porque fue el cuerpo lo que Él creó. Amén. Satanás usa la carne porque la carne es el resultado de lo que Dios creó con la desobediencia del hombre que ha provocado un cuerpo pecaminoso, corrupto, lejos de Dios. Así que entiende eso. Dios va a usar tu cuerpo porque tu cuerpo es lo que Él creó. ¿Para qué? Para que tú manifiestes las obras para las cuales tú fuiste creado desde antes de la fundación del mundo. Pero para poder manifestar esas obras, obviamente, tú tienes que estar vivo espiritualmente y tú tienes que tener una relación con Dios de tal manera que se muestre y se exhiban precisamente esas buenas obras del Señor. Por eso la Biblia nos habla continuamente de que no caminemos en la carne, sino que caminemos, andemos, vivamos en el Espíritu. Porque vives en el Espíritu, ¿qué significa eso? Una vida sujeta, una vida sometida a Dios. Una vida en donde tú estás haciendo lo que dice la Escritura, que es crucificando ¿tu qué? Tu carne. La Biblia no nos manda a crucificar el cuerpo. La Biblia nos manda a crucificar la carne, que significa un morir a nosotros mismos. Es cuando tú estás entre lo que tu carne quiere hacer, los deseos pasionales tuyos, los deseos egoístas tuyos, y está lo que es hacer la voluntad de Dios y lo correcto, y tú estás ahí en el medio. ¿Ok? Para un lado está hacer la voluntad de Dios y para otro lado está hacer tu voluntad, que siempre es una voluntad pecaminosa. Amén. Es bueno que lo entiendas. Por muy espiritual te sientas, la voluntad del ser humano siempre es una voluntad pecaminosa. Para tú hacer lo correcto, tienes primero que morir. Amén. Así que estás en el medio. ¿Qué es morir a mí mismo? Cuando yo decido hacer la voluntad de Dios, ese hacer la voluntad de Dios siempre me va a llevar a morir a mí misma. Ahí hubo un proceso de crucificar no mi cuerpo, mi carne. Porque dijimos que la carne es ¿qué? Es pecaminosa, es mi naturaleza pecaminosa, aleluya. Entonces, ¿qué es lo que usa Satanás? La carne. ¿Qué es lo que usa Dios? El cuerpo. Porque el cuerpo es lo que Él creó, aleluya. Entonces, esto implica que el cuerpo es solo un vehículo y lo que manifiesta depende del conocimiento bajo el cual nosotros estamos caminando. Si usted está caminando en obediencia, tu cuerpo va a manifestar esas buenas obras que dice Efesios, que fueron creadas desde antes de la fundación del mundo. Amén. Si tú caminas en desobediencia, ¿qué es lo que va a manifestar tu cuerpo? Las obras de la carne que nos habla precisamente el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Dice capítulo 5, verso 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mire, mi hermano, andando en el Espíritu, nuestro cuerpo va a caminar en buenas obras. Obras que agradan el nombre del Señor, es lo que dice Efesios 2:10. Entendamos que nuestro cuerpo no es propiedad nuestra. ¿Cuántos saben eso? Usted puede pensar que es suyo porque usted decide lo que usted se va a poner, cómo usted se va a vestir, lo que usted va a comprar. Usted puede pensar, yo decido a dónde yo voy, yo decido lo que quiero hacer, lo que no quiero hacer.
Usted puede pensar lo que quiero comer, lo que no voy a comer. Usted puede pensar que su cuerpo es suyo, pero la realidad es que su cuerpo no es suyo. La Biblia dice que nosotros fuimos comprados a precio de sangre. El cuerpo que usted porta es propiedad de Dios. ¿Cuántos saben eso? Que todo usted le pertenece al Señor. Y le pertenecemos con derecho doble. Derecho de creación y por salvación y redención. Así que suyos dos veces. Primero porque nos creó y luego porque nos compró a precio de sangre. Estábamos perdidos, aleluya. Ahora, lo que nosotros hemos heredado de Adán es la carne. Eso es lo que usted hereda de Adán, la carne. Una naturaleza pecaminosa. Quizás tú no lo sabías, pero tú eres un campo de batalla. ¿Cuántos se habían dado cuenta de eso? Usted es un campo de batalla. Todos los días dentro de nosotros hay una tremenda batalla. Todos los días. Y aunque Satanás ha tomado la carne como base desde la cual él va a pelear, y la intención de él no es quedarse en la carne, la intención de él es atar tu alma y matar tu espíritu. Glorias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha establecido su base desde nuestro interior. Amén. Desde nuestro espíritu. Desde allí es que opera el Señor. Y la idea, como te dije hace un ratito atrás, es no quedarse en el espíritu. La idea es desde ahí, desde nuestro espíritu, comenzar a realizar una labor hacia fuera. Entonces, a modo de repaso, Satanás va a trabajar ¿de dónde a dónde? De afuera hacia adentro. ¿Y qué es lo que usa el enemigo? Usa la carne con el fin de atar ¿qué? El alma. ¿Y el objetivo final cuál es? Matar el espíritu. ¿De dónde a dónde opera Dios? Dios opera de adentro hacia afuera, desde nuestro espíritu, amén. Y la idea es provocar una liberación y una restauración ¿a qué? A nuestra alma, amén. Y llegará el día en donde también nuestro cuerpo reciba el beneficio de esa obra de salvación. En ese momento en donde seremos transformados, amén, y nuestro cuerpo va a ser un cuerpo glorificado, aleluya. Debes entenderlo en esta mañana. Todos los días nosotros estamos en una tremenda batalla espiritual. Todos los días hay una batalla que se está librando entre lo que es el espíritu y la carne. En donde Dios está en esa batalla a fin de traer liberación a todas las áreas de nuestra vida, pero Satanás está haciendo su gestión, ¿para qué? Para atar nuestras vidas y provocar muerte. Entonces te lo vuelvo a decir, todos los días nosotros estamos en una batalla espiritual. No podemos ser neutrales, tenemos que tomar partido. ¿Lo escuchó? Tienes que decidir a qué bando perteneces. Tienes que decidir de qué lado vas a estar. Tienes que decidir con quién vas a consentir, con quién te vas a aliar. ¿Para qué? Para vencer en esta batalla en la cual te encuentras. En la parte exterior del hombre se encuentra ¿quién? El enemigo. Y en la parte interior se encuentra ¿quién? Dios. ¿Estás entendiendo la batalla en la cual nosotros nos encontramos? Por eso es que la Biblia dice, no proveas para los deseos de la carne, porque cada vez que tú provees para los deseos de la carne, tú te estás aliando ¿con quién? Con Satanás. Uy, pastora, no diga eso. Es lo que enseña la Biblia. Cada vez que tú provees para los deseos de la carne, y cuando hablamos de los deseos de la carne, no es que usted tiene que vivir en un templo, en una iglesia, no es que usted tiene que vivir de rodillas orando,
No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de ese vivir para ti mismo que no le interesa a Dios, que no le interesa hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios te ha dicho no quiero que hagas eso y tú insistes en seguir haciendo eso, tú estás proveyendo para los deseos de la carne. Eso fortalece tu carne y obviamente debilita lo que es el espíritu. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje de Dios en esta mañana? Entonces, entienda esto. ¿Afuera está quién? ¿Operando desde dónde? ¿Adentro está quién? ¿Y dónde está usted? En el medio. Gracias, Freddy. Usted está en el medio. Esta es su alma. Aquí está Satanás operando desde la carne y aquí está Dios operando desde el espíritu. ¿Para dónde se va a ir tu alma? ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? Pregúntale a alguien, ¿de qué lado estás? ¿De parte de quién estará usted? Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Mire, negar el yo. En otras palabras, entregar el alma a la muerte en la cruz. Porque el alma es el yo. Amén, iglesia. Cuando al alma se le da muerte, quiero decirte que le estamos quitando el puente que el enemigo tiene para llegar a nuestro espíritu. ¿Lo puedes entender? Fíjese que si el alma está en el centro, el alma es el puente aquí. ¿Ok? Si tú crucificas tu carne, entonces le estás quitando al enemigo la manera de llegar a tu ser interior para destruirlo, para matarlo. ¿Puedes entenderlo? Quizás ahora te hace más sentido porque la Biblia continuamente nos manda a morir a nosotros mismos, a negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el enemigo va a utilizar nuestra voluntad pecaminosa para atarnos y mantenernos en miseria, en dolor, en angustia. Aleluya. Todos los problemas que tenemos por dentro se deben al hecho de que el yo está ligado con el pecado. Nómbreme un problema, nómbreme un conflicto y te lo garantizo. Vamos a ver que ahí está el meollo de todo esto. Nuestra alma ligada al pecado. Sin embargo, cuando nosotros fuimos salvos, Dios entró a nuestro espíritu. En la carne, que es el cuerpo corrupto, está el pecado. En el alma es el yo. Mientras que en el espíritu humano regenerado está la vida de Dios que ha sido implantada allí. Y es el poder que va a regular todas las áreas de tu vida. Aleluya. Mire, mi hermano, vivir y andar por la vida del alma significa vivir y andar por nosotros mismos. Eso es lo que significa. Lo cual va a crear lazos de unión con Satanás. Es por eso que cuando usted comienza a operar desde las emociones, automáticamente vas a entrar en una atmósfera de confusión que te va a atar y no te va a dejar funcionar. Por eso la Biblia nos manda a caminar ¿en qué? En el Espíritu. Cada vez que te sientas atado, tienes que identificar en qué he estado pensando. ¿En qué he estado ocupando mi mente? ¿En qué he estado ocupando mi tiempo? ¿De qué cosas yo he estado hablando? Y si eres honesto contigo mismo, te vas a dar cuenta que le abriste puertas al enemigo para crear confusión. Confusión que se traduce en ataduras. Aleluya. Vivir, te lo vuelvo a repetir, vivir y andar por la vida del alma significa vivir y andar por nosotros mismos.
lo cual va a crear lazos de unión con Satanás. Y esta unión ilegal nos lleva a caminar bajo las ataduras del maligno, el pecado. Por eso hay tantos creyentes, tantos y tantos hijos de Dios arrastrando cadenas. Precisamente porque aún siguen unidos en su alma asuntos y cuestiones pecaminosas. Entonces, el maligno que está en la carne, ¿qué hace? Se levanta para echarnos manos y derrotarnos, para llevarnos a cautiverio, y haciendo de nosotros y convirtiéndonos en las personas más miserables que hay sobre la faz de la tierra. ¿Sabe que el creyente debería ser, los creyentes deberían ser las personas más gozosas del mundo? Los creyentes deberían ser la gente más plena sobre la faz de la tierra. La pregunta que te tienes que hacer es, ¿soy hijo de Dios? ¿Estoy viviendo yo en ese gozo y en esa plenitud? Si la contestación es no, no estoy viviendo en ese gozo y en esa plenitud, entonces tienes inmediatamente que identificar qué lazos aún hay entre mi alma y el pecado. ¿Amén? ¿Qué lazos hay? Porque si no estoy experimentando el gozo de la salvación y no me siento pleno en Cristo Jesús, créelo, ponle el sello, hay lazos entre tu alma y el pecado. Lazos que tienen que ser rotos, aleluya. Entonces debes entender en esta mañana que Satanás es mucho más fuerte que nuestra alma, por lo cual no puede ser vencido por nuestra alma. Tú nunca podrás vencer al enemigo con tu voluntad. Nunca podrás vencer al enemigo con tus fuerzas. Nunca podrás vencer al enemigo con tus capacidades. Nunca, nunca, nunca. No importa cuán fuerte, cuán carismático tú seas, nunca podrás vencer al enemigo con tu yo, porque él es más fuerte que tú. Él es más inteligente que tú. Él tiene más experiencia que tú. La única manera en que tú puedes vencer al enemigo de las almas es viviendo en el Espíritu. Porque en el Espíritu, el Dios que vive en tu espíritu es más fuerte, es más hábil, es más diestro, es más grande, es más sabio que Satanás. Por eso Jesús siempre dijo, en mi nombre. Amén. Es en el nombre de Él que oramos. Es en el nombre de Jesucristo que reprendemos demonios. Es en el nombre de Cristo Jesús que clamamos por provisión, por sabiduría. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús realmente es el medio. Y a quien se le sujeta a Satanás es a Él. ¿Lo entiendes, iglesia? Entonces tienes que analizar por un instante cómo estoy viviendo. ¿Se está mostrando la plenitud de Dios en mí? ¿Se está mostrando la vida de Dios en mí? ¿O qué es lo que se está mostrando? La naturaleza corrupta, pecaminosa, débil, frágil que me heredó Adán. Con honestidad tenemos que responder a esto. Y si la contestación a esta pregunta es, yo no estoy mostrando la grandeza y el poder del Dios que me salvó, entonces tengo que ver dónde todavía quedan lazos que el enemigo está utilizando para mantener mi vida atada. ¿Cuántos me prometen que van a hacer ese ejercicio esta semana? Preguntarle al Señor. Porque por lo general te vas a dar cuenta que siempre te va a atar el enemigo con lo mismo. La misma bolita monga. Siempre. La misma estrategia. A veces el mismo argumento. La misma sensación. Él conoce el área de debilidad de nosotros. Y como Él lo conoce, siempre nos va a atacar por esa misma área. ¿Para qué? Para atar nuestra alma y llegar a nuestro espíritu y provocar allí muerte. Ese es su objetivo, aleluya. Entonces, debes entender en esta mañana que si nosotros
negamos el alma, es decir, negamos ese yo, y vivimos y andamos por el Espíritu, Cristo como vida va a regular y va a saturar todo nuestro ser. Romanos capítulo 6, verso 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Qué interesante. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y le está hablando a la iglesia. No le está hablando a inconversos, a impíos, a gente que aún no ha recibido ni confesado a Jesucristo. Le está hablando a la iglesia, le está hablando a los hijos de Dios. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a las concupiscencias del cuerpo. Todos los que hemos creído en Jesús para salvación, estamos en un proceso de regeneración. Dios comienza trabajando con nuestro espíritu, nos da vida nueva. Luego esa obra se extiende a todo nuestro ser. Él va a renovar tu mente, Él va a libertar tu alma, amén. Hasta que llegue el momento donde recibamos un cuerpo glorificado. Entonces, hermanos, el maravilloso plan de Dios consiste en morar en nuestro espíritu, tomándolo como base, para extenderse a todo nuestro ser. De manera que nuestro espíritu se convierte en el hogar de Él, se convierte en la morada de Él, se convierte en su habitación. Como te dije, nuestro espíritu se convierte algo así como en un centro de mando, desde el cual Él comienza a operar. Y ese lugar es el lugar desde el cual Él se va a difundir, a extender a través de todo nuestro ser. Por lo tanto, regenerar nuestro espíritu es el primer paso que Dios da. Tú no te puedes quedar ahí. Si yo pregunto cuántos han nacido de nuevo, es muy probable que todos los que están acá levanten su mano hoy. Yo he nacido de nuevo. Pero la vida cristiana es más que eso. Eso es tan solo el inicio de esto. De hecho, tú no hiciste nada para eso. Tú estabas muerto en delitos y pecados. De pura gracia y por pura misericordia, Él sopló vida sobre ti. Amén. Y si hoy estás aquí teniendo una conciencia de que tú necesitas de Dios, es precisamente porque Él te dio nueva vida. Pero salvación es mucho más que eso. Salvación implica una regeneración en todas las áreas de nuestra vida. Una transformación nuestra mente, nuestra alma, amén. Y finalmente, un cuerpo glorificado. Mientras nosotros vivamos por nosotros mismos, en el poder de nuestras fuerzas o en nuestra voluntad, nosotros vamos a estar bajo las ataduras de Satanás. En otras palabras, Él va a estar reinando en nuestra carne. Si yo te preguntara en esta mañana, ¿por medio de quién tú estás viviendo? ¿Qué me dirías? ¿Estás viviendo por la carne? Quizás me dirán, no, pastora, en ninguna manera. ¿Cómo va a ser, pastora? No. Eso era antes, ya no. Entonces, ¿estás viviendo por el Espíritu? Y probablemente una lluvia de recuerdos comienzan a surgir de cómo le respondiste esta mañana a tu compañero, a tu compañera, de lo que hiciste anoche que no debiste haber hecho, de los pensamientos que han estado cruzando por tu mente, las emociones. Entonces como que, pues la verdad es que yo no estoy tan seguro de eso, de que yo esté viviendo por el Espíritu. Entonces, si no estás viviendo por la carne y no estás viviendo por el Espíritu, ¿por quién estás viviendo? Por el alma. Estás viviendo por el alma. Quizás usted es de los que dice, yo no quiero cometer ningún pecado, yo no quiero ser carnal, yo no quiero cooperar con Satanás, yo amo a Dios, yo quiero seguir al Señor. Yo de verdad que me estoy esforzando.
Yo me estoy esforzando por ser mejor, por agradar al Señor. Si tú eres de esos, quiero decirte que usted todavía opera desde el alma. Porque es tu yo tratando, yo esforzándome. Y Pablo es claro cuando nos dice, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. ¿Entiendes la diferencia? Una cosa es yo tratando y otra cosa es yo muriendo para que Cristo lo haga a través de mí. ¿Lo entiendes, iglesia? Por eso la vida del cristiano se resume en esto, morir a nosotros mismos. Como te dije hace unas semanas atrás, nosotros tenemos una larga lista de cosas que la gente debe y no debe hacer. Pero Jesús resumió lo que es la vida cristiana básicamente en muere a ti mismo y persevera. Jesús lo resumió en eso. ¿Estás muriendo a ti mismo cada día? ¿Estás operando en el espíritu o estás operando en tu alma? Gloria a Dios por Jesucristo. Esto nos lleva a concluir como el apóstol Pablo. Más gracias sean dadas a Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por Jesucristo que nos sacó de Egipto. Quizás aún no has sido introducido a Canaán. Quizás saliste de Egipto, has sido liberado por la sangre del Cordero, pero estás en el desierto de tu alma vagando, porque sigues operando en tus propias fuerzas, en tus propias capacidades. Amén. Todavía no has entrado a esa tierra prometida que te hace vivir en el Espíritu. La tierra de la cual fluye y miel, donde hay plenitud, donde hay abundancia. Te pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué realmente es lo que tú necesitas? Necesitas tomar tu cruz cada día y morir a ti mismo. Y yo no sé si alguna vez tú te lo has dicho, pero yo me lo digo continuamente. Acabas de morirte ya. No es lo natural. Amén. Sino en mi yo. ¿Cuántos alguna vez se han dicho eso? ¿Y cuántos aquí han pensado que ya están muertos para darse cuenta que todavía están bien vivos? Y no están en esos procesos donde uno ya. Aparentemente me rindo. Y elijo morir a mí misma para luego darme cuenta que sigo batallando, que sigo luchando, que sigo resintiendo, que sigo quejándome, que sigo intentando hacer lo que yo deseo y no lo que Dios ha establecido. ¿Qué necesitas hacer? Morir a nosotros mismos, morir a la manera que estamos acostumbrados a hacer las cosas. La lucha que tienen algunos es esa precisamente, que hay cosas que sencillamente no quieren renunciar a ellas. Y como no quieren renunciar a ellas, Satanás sigue atando sus emociones y sus pensamientos, porque sencillamente no quieren levantar el cuchillo y darle muerte a eso. Gracias por hablarnos, Dios, en esta mañana. Gracias por todos esos procesos que se están dando dentro de nosotros. Porque ciertamente el victorioso y el vencedor es el que vive en nosotros. Y eso nos da esperanza, Dios. Oro por todo aquel que esté experimentando grandes luchas, grandes batallas internas. Oro por aquellos que pueden estar ahora mismo bajo el engaño del enemigo. Ha logrado infiltrar un pensamiento que ha atado sus emociones, ha atado su alma y está engañando su voluntad.
Oro para que en esta hora se imponga lo tuyo, Señor. Oro para que el hombre interior de cada uno de ellos, el hombre espiritual, se escuche con fuerza, se imponga sobre cualquier necesidad humana. En el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, oro por una iglesia madura que se levante y camine en el Espíritu. Fortalece nuestro ser interior, Señor. Ayúdanos a identificar todas esas áreas y esas cosas que podemos estar haciendo que de alguna manera están creando lazos con el enemigo. Lazos de muerte, lazos de infelicidad, lazos de amargura. Trae liberación a tu pueblo en esta hora, Señor. Comienza a hablarle a cada uno de manera personal, a mostrarle esas áreas que el enemigo está usando para mantenerlos empobrecidos, minados, entristecidos. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, que haya deleite en nosotros, deleite por tu presencia. Que amemos tu presencia más que nada, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.